Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a tener un live con Suchai. Ahí la vi, la voy a invitar. Ahí estamos. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo estás, Suchai? Un gusto. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, ¿cómo Qué bien. estamos? Bien, muy bien. ¿Y vos? Bien, bien. Acá, tranqui, preparando ahí para compartir esta info. Ahí Está va, muy bien. interesante el concepto. Bueno, Muy bien. Sí, sí. Vamos conectando con la info. Bueno, gracias por aceptar la invitación de compartir. gracias a Eh, vos por difundir, por y expandir. sí, sí, Estamos sí. ahí los Eh, dos entrando en canal y estamos como demasiado relajados, ¿viste? A tierra, uno, dos, tres. Estamos como, no, acá sí, sí, sí. a tierra, ahora. Vamos, sí, sí, ahí está la energía, la conexión. Vamos con el tema, independencia planetaria. Sí, ¿Qué es esto? ¿Qué entendés vos por independencia planetaria? bien. Epa, epa, que está heavy, es intenso el tema, es intenso el día, así que bueno, es un tema fuerte, fortón. Upa, upa, está movido. Bueno, vamos a ir, para que lo voy a sostener yo porque me está fallando donde lo apoyo. Ahí, vamos. Dale, vamos. Bueno, independencia planetaria, o sea, ¿qué conocemos por independencia a nivel histórico? Eh, Siempre fue como una búsqueda de una división y el pulso, más allá que podamos caracterizarlo como negativo o positivo, ¿no? Fuera de la neutralidad, si lo viéramos, el pulso de las independencias, por ejemplo, de las declaraciones de independencia de los países, tuvieron que ver con un pulso de un modo diferencial de manejarse, una captación de territorio, bueno, todo un pulso que tiene que ver con la división y con el hemisferio masculino, ¿sí? Conceptualizando independencia, ¿no? Desde los hechos históricos. Y esto lo vamos a ir fractalizando a la biología, a lo macro y a lo micro en muchos niveles para que se entienda. Pero básicamente vamos a arrancar con que el concepto de independencia planetaria es una habilitación administrativa que se da en el planeta cuando se ha logrado un número de conciencias que ha completado el paquete de objetivo. Es decir, nosotros encarnamos en este proyecto con un paquete específico que tiene un inicio y un límite, es decir, un número cuantificable de programas de desafío. Como sabemos, se cerró un ciclo, pero con eso no alcanza para poder establecer este parámetro de independencia planetaria en el planeta. Lo que hacía falta es que completáramos nosotros mismos, los humanos, el paquete completo y se completó. Es decir, hay un humano o un grupo de humanos en todo el planeta que han logrado recibir, llegar, comprender y materializar y entender la información de perfección de ese paquete objetivo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, como todavía la información está dispersa, pero o sea, está dividida en muchos seres en el planeta. Sí, pero al haberse logrado el paquete completo, se da el botón de inicio a un nuevo modo administrativo, ¿sí? A un nuevo modo experiencial. Entonces, para ellos, para la administración, esto es un momento de fiesta, porque terminó una fase del proyecto exitosamente. Más allá, ¿no? De
estas informaciones alternas que tenemos de si llegamos antes, después, si fue como lo estipulado, si fue en qué línea de tiempo, no importa, se llegó y eso es lo importante. Y esta habilitación planetaria no podía darse sin nosotros, sin que nosotros los humanos lleguemos, digamos, a pie de indio a este tipo de reflexiones y de pedido por voluntad de entendimiento de un perfeccionamiento de la existencia humana, ¿sí? Entonces, todas las instituciones, todo lo que venimos viviendo hasta ahora, todo el dato que tenemos creado en la materia hasta ahora, estuvo administrado por la experiencia que quedó histórica, último periodo del que estamos saliendo, de compensar el doble hemisferio masculino atlante, que es con el que están diseñadas todas las instituciones ahora. Entonces hay un grupo de seres que está saliendo del exceso de hemisferio masculino y otro grupo de seres que ya está activando el entretejido entre los dos hemisferios, lo cual los hace acceder a la conciencia trínica, es decir, puedo procesar el dato por el hemisferio femenino masculino más la conciencia, nace el hijo, digamos, el hijo de información. Entonces esta conciencia trínica nos habilita a acceder a la información de perfección en todos los ámbitos planetarios que toca materializar ahora, ¿sí? La información de perfección de todos los ámbitos planetarios, que corresponde a este paquete inicial del que hablamos antes que se completó, está relacionado con el rayo dorado, porque es el orden, ¿sí? Entonces ahí podemos traer, qué sé yo, las pirámides de Egipto, que miran hacia arriba, el orden, los códigos dorados, los códigos solares. Entonces, bueno, lo que queda ahora es que integremos este paquete completo toda la humanidad, pero ya llegamos, y no hacía falta que hubiese un humano que complete todos los códigos, sino que este paquete de códigos se divide en el territorio planetario y se divide por cantidad de humanos encarnacionales, son todos logaritmos y es matemática, ¿sí? Entonces se logró, objetivo completado. Ahora lo que queda es solamente diseminar la información y que cada alma que está en el planeta decida si quiere pasar a la siguiente fase e incorporar el aprendizaje que toca y la nueva experiencia, ¿no? Con nuevos desafíos. Entonces una decisión almática, el que dice sí al proyecto, el que está haciéndose las preguntas que toca hacerse ahora en el juego Tierra, solamente el que se está haciendo las preguntas, el que dice sí y se alinea al tiempo actual planetario, a lo que administrativamente está sucediendo, rápidamente incorpora, porque esto es una escuela. Entonces, digamos, no es difícil, en este momento es el momento más fácil, porque se cerró una etapa. Entonces están todos los portales abiertos, toda la asistencia disponible, toda la información dando vueltas, es una decisión, digamos, es una voluntad conectar con esta información. Entonces, ¿qué es esto de la información de perfección y este paquete de códigos? Bueno, es un paquete de códigos que, así como está dividido en el planeta, con temáticas planetarias como la medicina, la educación, temáticas en todos los ámbitos, la construcción, también ese mismo paquete planetario está fractalizado en los paquetes de desafío biológico. Entonces, como se cambió la malla, como ya hay un nuevo parámetro existencial a vivir, digamos, todo lo que antes nos nutría, ya no nos va a nutrir más. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que no estamos conectados con la nueva disposición? Una pérdida de vitalidad, una pérdida de sentido. ¿Por qué? Porque el proyecto antes del 2012 tenía otro paquete experiencial que se cerró. Entonces, quienes sigan ejecutando los lazos, las relaciones y todos los modos en general del modo anterior al 2012, ya no se van a llenar con esas experiencias. Por eso empieza a cambiar y toda esta reflexión de los nuevos lazos, los nuevos modos de nutrirnos. Y en verdad, si hablamos de nutrición, en este proyecto todo es nutrición, todo es procesamiento de datos. Y procesar datos solamente es nutrirme, ¿sí? ¿Y nutrirme qué significa para el proyecto Tierra?
activar el ADN. ¿Para qué activaríamos el ADN en la fase que toca ahora? Para disfrutar de los nuevos atributos, de los viajes en el tiempo, del humano galáctico conectándose con otros lugares fuera de la galaxia, con las bibliotecas, con infinidad de atributos que se van a abrir ahora que experimentemos, que no fueron experimentados nunca antes de este modo en la Tierra. Sí fueron experimentados por separado, ¿sí? Por ejemplo en Lemuria, ¿no? Que teníamos otras habilidades ahí activas, porque ahí tocaba entrenar el hemisferio femenino, o en otros momentos el humano plasmático. Bueno, ahora se junta todo lo que se vivió, todo junto ahora. Entonces es un gran momento a aprovechar. Es decir, ya estamos acá. O sea, somos privilegiados de estar en esta coordenada espacio-temporal. Entonces, bueno, el concepto de independencia planetaria tiene que ver con, volvamos a esto de nutrición. A ver si lo enganchamos por ahí, a poder compartirlo. Yo proceso datos del holograma, ¿sí? Podemos procesar dato tangible y dato intangible. Cuando nos alimentamos, nos quedamos con los nutrientes y excretamos lo que no sirve. Con las experiencias humanas pasa lo mismo, incorporamos datos y excretamos lo que nos sirve, ¿sí? Si no excretamos lo que no nos nutre, por ejemplo, podemos tener problemas en el intestino, o, ¿no? Bueno, interno y externo, ¿no? Entonces, todo es nutrición, porque en cuanto yo me voy nutriendo, voy activando el ADN, es decir, en cuanto voy obteniendo el aprendizaje de las experiencias que se me presentan en el holograma, voy activando el ADN, voy trascendiendo programas, activando paquetes de nuevos atributos, ¿sí? Bien, entonces es solo una decisión, es una decisión ascensional. ¿Podemos tomar otras decisiones? Sí. ¿Está bien y mal? No, hay un montón de proyectos, solamente que tenemos que ver qué ganas tenemos de seguir en el proyecto o no, ¿no? También muchos le llaman cosecha almática, que es un modo de decirlo, ¿no? Es como un final y un reinicio. Y en verdad, antes hablábamos del tiempo, pero estamos pasando una transición de acceso al no tiempo, porque nos dieron un espacio de no tiempo para poder hacer toda esta síntesis, porque es una gran síntesis. Entonces, ¿cómo sería el procedimiento? Voy viviendo el holograma, digo sí al proyecto, empiezo a entender qué estamos haciendo acá en el proyecto, y empiezo a perfeccionar programas con una directriz más consciente de saber para qué estoy acá, ¿no? Y que eso tiene un montón de respuestas para qué estamos acá. Entonces, es una experiencia súper compleja, pero que en realidad estamos en el momento más simple, porque ahora nosotros solamente diciendo sí y a través del discernimiento podemos perfeccionar programas sin tener que experimentar patologías biológicas y sin que se nos complique la realidad. Antes del 2012 teníamos que vivir este paquete de códigos en error. Es decir, no hubo familia Ingars, no hubo... Todo fue experimentar todo el paquete de códigos de un extremo al otro. Es decir, un extremo positivo o negativo y llevarlo a neutro para trascenderlo. Es decir, un código, según cómo lo llevo a la acción, es un programa. Ese programa puede estar atinado con el ADN de origen o no, es decir, puede ser congruente con el ADN de origen o no. Entonces, vamos atinando en la programación, ¿sí? Cuando tenemos un paquete de programas atinados, se activa un atributo nuevo. Por ejemplo, un viaje en el tiempo o todos los atributos que estamos ahí experimentando ahora. Entonces, es solo una decisión. Y con respecto, vamos a llevar a la biología lo que es la independencia. La independencia biológica. El concepto de independencia planetaria, en cuanto a mi labor, que ha sido acompañar procesos, en cuanto coincide siempre que podemos acompañar aquellos procesos que nosotros ya hemos integrado, ¿no? Después tenemos paquetes no integrados aún, y en esos ámbitos estamos en aprendizaje. Entonces, bueno, a través de acompañar procesos, detecto un protocolo que yo le llamo el protocolo de activación para el nuevo humano. En realidad no es nuevo, ¿no? Siempre estuvo en el origen diseñado,
pero sí es una nueva fase de experimentación no vivida antes. Entonces, este protocolo tiene como puntos, como hitos que nos ordenan. Son puntos, hitos que nos van ordenando en decir, bueno, ahora vamos a vivir esto, después esto, después esto, después esto. Son como anclajes que nos hacen descansar, ¿no? Porque por ahí es una vorágine de proceso que es una síntesis de muchísimo tiempo, entonces son muchas fases, son muchos momentos. Entonces tener un parámetro ahí de anclaje, decir, bueno, ahora viene esto tiene un sentido, esto tiene un orden, y que podamos descansar en un orden, y no que estamos viviendo una locura, porque como estamos sintetizando muchos programas, esa parte es compleja, la que son muchos programas, pero a la vez es tan fácil en este momento, ¿sí? Solamente con la disposición, que si nos ordenamos, es crucial ordenarnos, en que hay un protocolo, en que hay un orden gestado. Entonces, tomar conciencia de este orden es cuando yo tengo un conflicto. ¿Cómo tomo conciencia del orden y descanso? Cuando tengo un conflicto y pido la información de perfección, porque estoy en una escuela, entonces abro mi canal en pureza y en inocencia, si no, no se abre, porque si no pedimos información desde otros posicionamientos, el canal está cerrado, es como una antenita. Si yo sintonizo bien el posicionamiento, entra la información de perfección. Si yo no sintonizo bien el modo, no entra la información de perfección, por lo cual no puedo adquirir ese dato luz, que tengo que discernir, que tiene que empujar el dato erróneo que tengo en la biología, empujarlo, excretarlo e incorporar el programa nuevo. Entonces, lograr la independencia biológica es poder activar este acceso de información de perfección. ¿Cómo llegamos a ese punto? Es un punto muy nombrado con el concepto de neutralidad o vacío. Muy nombrado ese concepto, ¿dónde está el punto neutro? Esto de los humanos neutros, o el punto del vacío en el corazón. Muchos los nombran de diferente modo. En mi caso, mi acompañamiento, el punto de vacío, lo tomo como referencia en el plexo solar. Suele escucharse más en el cardíaco. El tema es que el punto de vacío no se activa en el cardíaco si no tenemos una buena administración de plexo solar, porque de hecho la configuración a la que vamos es humano solar. O sea que algo tiene el plexo ahí. Entonces, fíjate que la mayoría de los órganos que procesan el alimento están en el plexo, o por ahí los que se abordan más en la temática de nutrición. Este es un proyecto donde solamente si me nutro activo el ADN y me subo al ascenso, ¿no? Entonces, es crucial el plexo solar. Si yo tengo atinado el procesamiento de datos biológico, que también tiene que ver con cómo leo la realidad, ¿no? Si yo leo y me enojo, hígado, puede ir al hígado, puede ir al útero. Entonces, según cómo yo proceso el dato del holograma, es cómo está, qué nivel evolutivo tiene mi plexo solar. Por eso, para activar humano solar, hay que tener un modo de lectura ya alcanzado. Este modo de lectura, ¿por qué nos da independencia biológica? Porque nos accesa a la información de perfección, y la información nos da libertad, y ahí vamos al gen de la libertad. Y esta libertad tiene que ver no con un exceso ni con un libertinaje, sino que es esta sensación de libertad, porque me siento expandido, me siento fluir, pero porque atina al diseño de origen. ¿Sí? No es una libertad desbordada sin orden. El gen de la libertad se activa con un orden, y a veces tenemos asociada la libertad a un desorden, quizá, o a un no parámetro. Soy libre, yo hago lo que quiero, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que cuando lo que quiero coincide con el diseño, ¿sí? Entonces hay todo un tema de lo que deseo, de lo que quiero, de lo que creo que necesito, o lo que realmente necesito, ¿no? Ahí hay todo un tema. Bueno, ¿qué es la independencia biológica? Es lograr activar el punto cero en el plexo, el punto cero de reinicio en el plexo. ¿Cómo se activa el punto cero en el plexo solar? Bueno, tengo que tener un entendimiento base de qué estoy accionando en este proyecto, plexo acción. Tengo que tener el pulso vital de avance, ¿sí? De entender qué estoy haciendo. Se me presenta un holograma. Si yo lo
adquiero directamente y no me hago preguntas, no estoy poniendo el pulso vital de entendimiento o de perfeccionamiento, ¿no? Esto de decir, bueno, hay un desorden o hay un orden, ¿no? Esta perspectiva externa y cómo eso repercute en mi biología. Entonces, activar el punto neutro o cero en el plexo tiene que ver con el famoso no juicio. Pero el no juicio no puede ser obligatorio. No nos pueden venir a decir de afuera, no, no tenés que juzgar, se me activa solo y no juzgo. No. Es un posicionamiento al que se llega individualmente, internamente. Porque muchas veces nos forzamos a no juzgar. Y en realidad, cuando se produce una situación externa y viene un juicio, en el procesador nuevo, tengo que agradecerlo porque me está dando la coordenada de error que tengo adentro, ¿sí? Donde tengo un aspecto no inmunizado, donde tengo un aspecto no comprendido. Todo eso se gestiona en el timo, que es la inmunidad, tanto la inmunidad biológica como la inmunidad en la recreación de la realidad. Si yo tengo factores ya integrados, no se me va a dar esa complejidad en la realidad, porque ya estoy inmune. ¿Por qué? Porque ya neutralicé, ya no hago juicio ni positivo ni negativo, porque ya experimenté todas las variables. Quizá en alguna vida fui víctima, en otra victimario, en una maté, en otra me mataron. Ya entiendo el código vida o muerte, ya neutralicé. Y ese es el código máximo también del plexo, la vida y la muerte, porque es el extremo, la trascendencia. Entonces ese es uno de los programas claves ahí del plexo, es estar tranquilo con el tema de la vida y la muerte, no haber pedido la información de perfección de qué es el suceso muerte, ¿no? Cuando tengo un nivel de no miedo, de grado 100 con respecto a la muerte, es el punto cero, ¿sí? Porque ya entiendo que somos infinitos, bueno, toda la información que ya nosotros ya tenemos ahí integrada, pero bueno, voy a ir dando ahí algunos programas que son más claves para activar la neutralidad del plexo. Esta neutralidad del plexo, en el plexo solar se gestionan todos los lazos, los vínculos. ¿Cuántos tipos de vínculos hay? No hay muchos, son los vínculos con el resto de los humanos, los vínculos con el planeta Tierra, vínculo con el orden superior y vínculo conmigo mismo, ¿sí? También podemos mentir afuera y mentirnos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué vínculo tengo conmigo mismo de escucha, de cuidado, si tengo foco externo, foco interno, si marco y delimito bien mi territorio, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver todo con programas de vinculación con uno mismo también. Entonces, hay un paquete de programas del plexo que tienen que estar entendidos, ordenados, para poder procesar el dato de otro modo, porque si yo no entiendo, por ejemplo, no tengo activado el código unidad, no veo al otro como alguien ajeno a mí, y tengo más predisposición al juicio. Entonces el juicio me puede provocar enojo, porque hay una diferencia entre lo que está creado y lo que yo quisiera que esté creado, cómo es y cómo yo quisiera que fuese la realidad externa, cómo yo quisiera que la gente haga las cosas, no. Entonces, cuando está el código de unidad, es nosotros, que se nos activa el nosotros somos, es del hemisferio femenino, y el yo soy hemisferio masculino. Nosotros somos, junto con el yo soy, dan como resultado la trinidad de conciencia plena, de conciencia infinita, de acceso a información infinita, pero tengo que tener ambas, el yo soy y el nosotros somos, porque el yo soy es el más conocido por ser del ámbito masculino y del periodo del que estamos saliendo en exceso, pero nosotros somos es el que nos da la salida en este momento, que es el hemisferio femenino, que es la unidad. Entonces, el accesar a la información de perfección tiene que ver con estos dos conceptos, el yo soy y el nosotros somos, ambos, haber procesado, tener ese entendimiento y esa actividad de procesamiento de datos en ambos hemisferios. Entonces, este punto cero en el plexo solar que regula los vínculos, porque acá todo es lazo, todo es cómo me relaciono con el holograma de realidad. Proceso el dato atinadamente, trasciendo programas, activo el ADN. Entonces todo es nutrición y todo es lazo, ¿sí? Bien. Entonces para lograr esta independencia, yo voy a hacer una modificación del lazo de nutrición. Y activo el lazo dorado,
que es el lazo que sale del plexo hacia arriba y conecta con esta codificación solar, ¿sí? Que es más con el orden de arquetipo eléctrico masculino, arquetipo padre, ¿sí? O fuente. El lazo plateado, que es el lazo que me trae la conciencia de la Tierra, el rayo plata tan importante. Antes nombramos la pirámide de Egipto, o superior, que es más rayo dorado, o iluminación, toda la parte de Buda y esa información. Y ahora viene el rayo plata, que es el rayo de la pirámide hacia abajo, el femenino, el que le da la forma en la materia. Es decir, yo puedo estar iluminado, pero puedo no estar tocando la materia. Es decir, si yo me aíslo, tengo todo el dato ordenado, me aislé, lo viví desde esa perspectiva de completitud de datos, que me estoy haciendo las preguntas, me hago las preguntas, entendimiento. Pero si no juego a tocar la materia, me quedo en la mitad. Y ese proceso ya pasó. Entonces fue esa época donde tenía que ser individuales, había que completar la iluminación individualmente, unificación, y el conocimiento que tenemos es de masculinos. Ahora toca en equipo y rayo plata y en equipo. Entonces esa es la parte femenina que es clave ahora para poder anclar el dato, para poder realmente empezar a gozar la materia, ¿no? Porque sí, llegamos a estado de gozo cuando empezamos a activar la antena, cuando cada vez accesamos a diferentes dimensiones, cuando de a poquito vamos avanzando otro dato, pero la completitud del proyecto acá es materia. Si no, me voy a las escuelas de Sirio, me pego un viaje, me voy a la escuela de Sirio y me quedo ahí. No, estamos acá, y acá es más intenso, porque es materia, es más complejo, pero el gozo también es más intenso. Entonces, gozar hoy tiene que ver con eso. Y esta independencia biológica tiene que ver con que estos lazos que nombré antes, lazo oro y plata, ¿sí? Y luego está el tercero, que son como el cordón umbilical trínito, que tiene que ver con el diamante, pero el diamante tiene que ver con el lazo conmigo mismo, ¿sí? Porque si yo logro esa cristalinidad conmigo mismo, voy a estar en cristalinidad con los demás y con la realidad. Entonces ahí logro la completitud del rayo diamante. Bueno, entonces en esta trinidad de lazo, de nuevo modo de nutrición, la independencia planetaria tiene que ver con que me desenlazo del proyecto viejo, declaro la independencia. Ya sé cómo funciono, ya sé a qué viene el proyecto, ya sé cómo funciona la conexión. ¿Por qué? Porque todos los lazos masculinos que experimentamos como padres, abuelos, hijos, tíos, primos, fueron lazos de vínculo para afinar el lazo eléctrico con la fuente. Todos los vínculos femeninos, madre, hija, tía, abuela, tatarabuela, y entremos en el tema árbol genealógico y árbol planetario, que está pulsando tanto en este momento, porque se habilitó un modo más rápido de limpiar el árbol genealógico, así, tac, un modo más rápido porque se selló, se cerró el proyecto, entonces puedo sellar las ramas en agradecimiento y empezar a construir el árbol blanco. Pero bueno, sigamos con lo otro. Entonces yo ¿cómo declaro la independencia? Modificando el modo de nutrición, el modo operativo, el modo de procesamiento de datos, el entendimiento de qué estoy haciendo en el proyecto. ¿Cómo era el modo de lazo anterior dependiente? Teníamos que experimentar antes del 2012 a prueba y de error todo el paquete, entonces teníamos lazos dependientes. Si mi mamá me quiere y tengo una relación buena y me tocó una mamá, no sé, con una buena frecuencia, estoy contento. Si me tocó una mamá con baja frecuencia, estoy triste. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy comiendo a mi mamá. Necesito ese lazo para nutrirme. Si mi pareja me quiere, estoy contenta. Si mi pareja no me quiere, estoy triste. Si estoy todo el tiempo negociando, que me presten atención, que me miren, todo es negociación, todo es quiero tener la razón, todo es un tire y afloje, todo es juicio, mira lo que hiciste, eso no se hace así, todo lazo que tenga que ver con el conflicto es porque pertenece al modo de lazo anterior al 2012. ¿Está mal? No, era el que teníamos que vivir. Si teníamos que vivir todo el paquete en error, en todas las variables de error. Por ejemplo, código apego extremo o
desapego extremo, que puede ser indiferencia o un apego tóxico, pero el medio es el neutral. Yo sé hasta dónde sí y hasta dónde no. ¿Cómo sé hasta dónde sí y hasta dónde? Y encarnamos infinidad de veces nosotros y millones de personas. Estamos cansados ya de encontrar esa línea, ¿no? Entonces, cansados porque se acabó y es el proyecto antes del 2012 y por eso nos cansamos porque lo que revitaliza es conectarse a la malla nueva. Entonces vamos a estar desnutridos y desvitalizados si estamos con información vieja, con el modo viejo. Entonces nos vamos, ¿qué me pasa? Y tengo todo lo que el status quo pedía y me siento vacío, no encuentro sentido, tengo todo lo que diseñé y no. Bueno, entonces una desvitalización, una pérdida de sentido. Entonces, antes teníamos multiplicidad de lazos con la realidad. Si pasaba algo feo, me ponía triste, si hay una guerra, tal cosa, si hay... Cuando yo entiendo que la perfección existe, que la sincronía existe, que hay una ecuación que recrea la realidad, puedo descansar, y eso está en el plexo, porque es confianza. Confianza en el accionar y en la recreación de la realidad. Si yo descanso en esa confianza, puedo acceder a la neutralidad y al punto cero. Si yo no descanso en que hay un orden, no se me activa el lazo de oro. Voy a tener que seguir enlazando horizontalmente para aprender. Entonces pasamos de nutrición horizontal a nutrición vertical, el nuevo modo de nutrición. Pasamos de nutrición horizontal, donde antes aprendíamos a prueba y error, desde, bueno, antes del 2012, desde el sufrimiento, desde lo duro, teníamos que experimentar todas las variables de error, ya las experimentamos todas las del paquete. Paquete completado en error y caos, pero también paquete completado en atinar y dar cierre. Eso dio lugar, bueno, hicimos un anclaje el año pasado que está grabado para los que quieran verlo, que se llama Independencia Planetaria, en donde, claro, ese anclaje de información y ese entendimiento podía darse gracias a todos los seres que en el planeta están divididos, pero han llegado a accesar a la información de perfección de una partecita del paquete entero de códigos. ¿Sí? Entonces se nos habilita, para ellos fue una fiesta, porque son legalidades administrativas, digamos, son cuestiones legales, si no se llegaba a accesar al paquete no se podía dar esta disposición. Al darse esta disposición y que haya un humano en cada parte del planeta distribuido con la información de perfección de cada paquete de código de desafío del cierre del proyecto anterior, da como resultado que todos los humanos accesen a esa información. Entonces, todos los activadores planetarios, y en realidad todos los humanos son activadores planetarios, cuando accesan a su nueva fase de conexión, lo que están haciendo es, ¿qué hace un activador planetario? Va a un territorio, se le pide un paquete específico de información que está coordinado con el territorio, con la misión o donde se ha hecho la pregunta de información de perfección, en qué temática se hizo la pregunta de información de perfección, la recepciona, la discierne, la experimenta. Si logra experimentarla y atinar en la conducta, lo integra, ¿sí? Es decir, por ejemplo, o esto que se dice, vamos a recibir los códigos nuevos. Va a venir el código nuevo, voy a recibir los códigos nuevos. Sí, pero después me aguanto la pelusa, porque el recibir un código nuevo, lo recibo por el hemisferio femenino, porque no entiendo qué significa el código. Quizá puedo sentirlo sensitivamente, ¿sí? Vamos al hemisferio femenino. Pero después yo tengo que racionalizar los códigos nuevos, porque eso es un modo de accionar en la Tierra. No me puedo desapegar del hemisferio masculino, porque si no, no puedo tocar la Tierra con los códigos nuevos. Entonces no me quedo solo en el gozo momentáneo de cuando me conecté, sino que después tengo que sostener ese gozo en la cotidianidad y en cualquier ámbito. No es ya me retiro, sí, gozo en la montaña, y después, entonces, cuando yo racionalizo los códigos, todos estos códigos nuevos que estamos recibiendo, que ya están a disposición para todos, solo estamos integrando, recién ahí logro la trinidad que se integra en la biología, y ahí sí yo ya dejo de ejecutar juicios naturalmente, porque lo procesé el dato por los dos hemisferios. Antes de eso, a veces me obligo a no juzgar. No se puede por obligación.
Sí, tengo que tomar, es que si me surge un juicio agradezco porque me está dando mi coordenada de error, mi déficit, donde no estoy inmune aún. Entonces, cuando yo logro esta independencia, donde no importa lo que pase afuera, nada me toca adentro mi estado sensorial y frecuencial. Porque yo entiendo que pase lo que pase, así sea que me voló una bomba por adelante, yo ya sé que dio la ecuación de la realidad y de las conciencias para que me pase una bomba por adelante. Y que también, si yo estoy cerca de la bomba, es porque yo algo tengo que aprender y mi coordenada de realidad me puso al lado de la bomba. Entonces, ¿puedo llegar a quedar inamovible ante cualquier suceso? Sí, eso es la independencia biológica, pero conlleva un entendimiento de la perfección de la recreación de la realidad, una confianza en el proyecto, haberme hecho las preguntas. Particularmente yo, la línea que cómo llego a descansar en esto, es que cada cosa cuando me despierto en mi holograma que me parecía, era caótica en ese momento, yo decía, ¿pero esto qué es? Pero no, a mí me dicen qué estamos haciendo acá, yo quiero la información de qué sucedió acá, y después ya me puse más rígida, empecé a animarme a la palabra perfección. Yo quiero la información de perfección de este suceso, tipo como caprichosa, ¿no? En un momento fue como fuera de balance, ¿no? No estaba alineada. Pero después ya cuando logro atinar en la conducta y decir, bueno, está bien, estoy en una escuela, estoy haciendo las preguntas, se me está respondiendo. Entonces ahí me di cuenta que, claro, somos antenas biológicas. Y todo el dato o este protocolo que yo le llamé para ponerle una estructura, una amiga, yo termino el protocolo y digo, bueno, ya me animo a acompañar procesos de otros porque había estructurado este protocolo. Entonces me llama una amiga y me dicen que ella conecta con los registros. Me dicen que cuando leas la información que hay de Crayon, de las 12 hebras del ADN, vas a entender cuál es tu misión. Cuando pongo a leer la descripción de cada hebra, era exactamente igual que el protocolo. Y yo había llegado a pata de India, digamos, solamente pidiendo encaprichosamente la información de perfección de por qué pasaba esto y por qué pasaba lo otro. Entonces fue que a pata de India creé la información sola. Eso es hemisferio femenino. Cuando activo la copa de recepción, que es el famoso grial o la copa de María Magdalena, me hago las preguntas contundentemente, con la voluntad. Entonces esa es nuestra voluntad y la voluntad divina, ¿no? Hagas tu voluntad, todas esas palabras, es tener como una fuerza de pulso, decir, che, ¿qué pasó? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué me pasó esto? ¿Qué estoy haciendo acá? Pero un pulso intenso, ¿no? Entonces, fui tan hincha coco que terminé atinando en el posicionamiento de recepcional. Y hoy tengo un montón de programas atinados y un montón de programas no atinados, y voy danzando en el holograma, y entonces me posiciono. Bueno, aparece algo en el holograma que no comprendo, y pido la información de perfección y sigo, ¿no?, perfeccionando en el proceso, porque encima somos bibliotecas infinitas que vamos a activar atributos para gozar infinitos. Así que es un gran proyecto, y cada vez que entendemos cómo funciona, más nos enamoramos del proyecto Tierra. Hay una especie de enamoramiento, porque vos te levantás el otro día y no sabés qué carajo va a pasar, ni qué cosa nueva, ni a dónde va a estar parado, ni con qué dimensión, ni en qué biblioteca, ni qué tributo, ni qué cosa nueva. Pero bueno, hay una firme determinación de decirle sí al proyecto, de decirle sí al pulso ascensional, unas ganas de disfrutar, ¿no? Y si la inmunidad está dada glandularmente por el disfrute, obviamente que la clave es estar disfrutando el proyecto. Entonces esta independencia biológica hace que no necesitemos más que los demás sean perfectos para sentirnos bien, sino que entendemos que cada uno está en su proceso, que me puedo nutrir y no es necesario obtener la energía de otro para nutrirme, ¿sí? Porque básicamente es obtener la energía de otro lo que hacemos parasitariamente. Entonces, antes los vínculos eran parasitarios, eran de necesidad horizontal, por eso no comemos animales o frutas y verduras. También nos vamos a ir independizando de esa necesidad a medida que nos independizamos de la necesidad de energía externa. Entonces la independencia biológica es una baja en la necesidad de energía externa. Es como pasar de carbono a silicio, pasarme el auto de gas a nafta, qué sé yo.
Entonces otro modo de nutrición, ¿sí? Que nos va a dar el motor, el pulso de fuerza, otro modo de nutrición. Entonces, como el modo viejo ya no nos va a nutrir más tampoco, se nos va a empezar a caer todo lo que conllevaba al proyecto en la fase anterior, nos vamos a desvitalizar y una pérdida de sentido. Entonces ahí es donde tenemos que estar apuntalados por quienes ya han pasado y nos vamos encontrando todos, nos vamos encadenando, ¿no? Bueno, yo pasé por esto y se da la coordenada que me encuentro con tal persona. Siempre en los lazos, en la recreación de la realidad, así me encuentre con alguien en el kiosco, o sin querer me crucé a alguien, es increíble como si uno está permeable a la perfección, te nutrís del néctar del lazo de la experiencia. Esto lo vi una vez en un viaje que hice a Córdoba, éramos 22 personas que viajábamos Yo viajaba sola por una necesidad de retirarme de mi realidad, ¿sí? Y viajé sola. Resulta ser que todos habían viajado solo, pero nadie sabía, todos pensaban que otros habían viajado en grupo. Bueno, cuando llegamos a las cabañas, nos dividen en diferentes cabañas. Me acuerdo que fue un viaje con un lugar acá en Rosario que se llama Espacio Orión. Nos dividen en las cabañas y yo enfoco en esta permeabilidad del lazo, de validar la presencia del otro, y me pongo a hablar con todos, y se me produce una caída de velo momentánea, en la que yo tuve la oportunidad de hablar con los 22, y de abrirme, de hablar y de estar permeable a la experiencia y al reconocimiento de otra presencia. No importa que sea un desconocido, también esta validación por las otras presencias es bastante importante. Y ya estar con la antena atento. Y resulta ser que se me cae el velo a un nivel que ni siquiera tengo activado ahora. Fue como que me mostraron a dónde vamos. No lo tengo ni ahora activado eso. Fue como una iniciación, ¿viste? Entonces ahí vi todo cómo funciona. Resulta ser que en el entramado de historias de esas 22 personas, si todos hubiesen hablado con todos en permeabilidad y validación 100, todos hubiesen aligerado sus líneas de tiempo. Es decir, el aprendizaje que yo adquirí por transferencia de datos, que es nutrición de feedback de lazo, de esas 22 personas, a mí me hizo un salto de línea de tiempo. Porque esa persona ya había experimentado algo que yo todavía no había experimentado. Entonces me hizo falta que yo llegue a la materia, en patología, en la materia, en un conflicto externo o a la biología, para que yo incorpore ese dato. Entonces, siempre está pulsando la ecuación de perfección. Y nos pone en los lugares más inimaginados, frente a los seres más inimaginados, y a veces quien menos pensamos es el mayor maestro. Entonces, esto de estar ahí como ya tranqui de que si estoy acá es donde tengo que estar, es otro modo y una validación, ¿no? Y cuando estamos en no juicio, en modo no juicio, que es en este modo de independencia biológica, ante la aparición de una presencia, ambas presencias se iluminan y se retroalimentan. Cuando estoy en modo de desconexión de este modo, puede ser que sea alguien ajeno, pasó y yo estoy indiferente, no hay nutrición. O me puedo poner a hablar y tengo un aprendizaje, bueno, hay un grado de nutrición. Según cuánto yo valido la presencia del otro como un ser que en realidad es el nosotros somos, un ser que también soy yo. Estamos todos jugando acá a ver cómo, ¿no? cómo accionamos y cómo avanzamos. Entonces cuando tomamos esa conciencia así de unidad, de tranquilidad y de vernos a todos como iguales, hoy pulsaba en el calendario del tiempo la igualdad. Entonces, este pulso neutral de plexo hace que en el vínculo yo sienta el mismo amor por mi hijo que por un desconocido, que por la persona que se lleva todos los días los residuos, el mismo nivel de afecto, de amor, con la misma intensidad. Entonces, claro, porque amar a mi hijo es como, bueno, es un lazo, el primer lazo de materia, ¿no? Es fácil, digamos, como sería, ¿no? Como lo más fácil, y entonces ya viene el desafío de ver esto en el yo soy, ¿no? Completo el sistema yo soy en ese nodo, y después acceso al nosotros somos, ¿no? Entonces, bueno, ahí más o menos se entiende el concepto entonces de independencia biológica. Perfecto. Además, como que, bueno, te voy a despejar un poco así desde otro lado, lo mismo, pero sí, Sí.
describís como con un lenguaje así como muy actual, y si bien es cierto que en el 2012 terminó la programación anterior, y ya estamos accesando a esto, a esta actualización, o a ese gen de la libertad, o como se lo quiera llamar, claro, hay registros de que eso estuvo siempre, porque es parte del no tiempo. Por Exacto. eso cuando, esto que vos decías, que antes había como uno, cada tanto uno que hacía como pim, y salía de esa esfera limitada, de estar en un solo hemisferio y integraba todo, era esto que, bueno, yo lo vengo trabajando desde ahí, que lo comparto desde el lenguaje del Dharma, que usaban poesía, usaban otras cosas, porque era que lo captaban desde ese otro, desde esa completitud. De hecho, esos estadios de conciencia le decían total perfección. Cuando uno lee Ah, la, la- la- claro, la información referida a eso, le llamaban total perfección. ajá. Claro, porque se percibe eso. Mm. Bien, sí, sí. Claro, y esta cuestión de la nutrición, bueno, es justo, es muy interesante, ahora en unos días voy a hablar con una persona que se especializa en esta cuestión de la alimentación fotónica, como Ujú. esta cuestión de empezar a entender e integrar esa nutrición vertical. De hecho, estuviste hablando de la ascensión todo el tiempo, del proceso de ascensión, que se entienda, ¿no? Es muy interesante porque eso también ya está disponible desde hace un montón, pero ahora cada vez llega más, llega más, llega más. Está Ujú. disponible eso a nivel biológico también, muy A interesante. nivel biológico, mucho más fácil. Y después otro de los conceptos que es interesante, el tema del cubo de la mente perfecta, relacionándolo a esto que vos llamás, bueno, que muchos llamamos la nutrición solar, es nutrirnos de datos, de fotón, y en realidad todo el tiempo el universo está pulsando un sonido que lo que quiere, o sea, nosotros nos está llegando actualmente, ahora en nuestro ámbito, un sonido constante que nos está pulsando a activar el ADN, que es esta información del orden de perfección. Y cada día pulsa un sonido, ¿sí? Hay como una danza, ¿no? Si yo tengo la antena activa, que es esta antena de Sirio que se activa acá, en esta zona, esa antena de Sirio conecta lo que se llaman las esferas mentales, que tiene que ver con una información de la ley del tiempo, que ahí es donde se entiende las sincronías, en la sincronía y la recreación de la realidad. Y este cubo de la mente perfecta es este paquete de programas de desafío que teníamos ordenados en la mente. Entonces nosotros trascendemos programas y vamos tildando ese mapeo, hay un mapeo total, ¿sí? de circuitos. Esos circuitos se llaman circuitos biosolares de información de perfección. Por ejemplo, acá tengo un circuito, ¿sí? Y hoy quizá está pulsando que yo, a todo el planeta se le está pulsando que practique la información de este circuito a la vez. Algunos lo hacen consciente y otros inconscientemente, ¿no? Que este es el orden del tiempo natural, o el orden Claro. sincrónico, cuando miramos los calendarios mayas, ¿no? Ah, Entonces, por ejemplo, Hay hoy pulsa una, que... hay una matriz de eso que es la matriz del biosolar telepático, el humano lunar, que es el que está en el medio del Sol, ¿quién? Sí, porque eso para el hemisferio izquierdo lo bajaban en números, ¿viste? Claro. Pero claro, es el humano solar, es Ujú. esa información fotónica que biológicamente es natural, pero que claro, se procesa desde esto que mencionaba, las matrices, hay una Exacto, matriz. entonces como humanos, cuando perfeccionamos en atinar en la conducta en un circuito que corresponde a un número, se Mm. activa el accesamiento a la información de perfección. Entonces ese circuito ya me funciona solarmente. O sea, yo ya estoy conectado con el accionar atinado constantemente e inmunizado en conflictos en ese tema. Y así tenemos que completar todo el mapa ahora, porque ya experimentamos todo el error de este mapa. Ahora solamente acceso, pido la información de perfección, me posiciono en este estado neutral, con la inocencia, con la pureza, con esta neutralidad,
bueno, cada uno va ahí posicionándose, va habilitando códigos, ¿no? Va entendiendo qué posicionamiento lo va dejando más tranquilo, ¿no? Más, con más liviandad para procesar todo lo que pasa en la Tierra. Entonces estos circuitos biosolares telepáticos de información de perfección tienen un orden, tienen número, pero no había estado la posibilidad hasta ahora en la Tierra de activar este cubo de la mente perfecta. Es decir, siempre estuvo ahí pulsando el sonido, pero no había habido este cierre que se hizo total. Entonces, a lo que yo llamaba antes que planetariamente se resolvió es que hay un humano en cada lugar del planeta que perfeccionó un biocircuito solar telepático de información de perfección, por lo cual le habilita el accesamiento rápido a toda la malla planetaria. Eso es independencia también, porque ya no necesito vivir el error, sino que ya puedo vaciarme con la tecnología de vacío y accesar al dato de perfección del mismo nivel de programación de quien nos creó, del cual somos un fragmento, por el cual la perfección ya éramos. Somos una perfección velada. Así que... Además es maravilloso porque eso, claro, está, mientras vos lo hablás, yo automáticamente lo traduzco a lo que conozco, y que son todas las descripciones de cuando uno se despierta, o cuando lo que antes decían la iluminación, que es como una especie de omnisciencia, que yo lo menciono así, no es una acumulación de datos, sino es como que sabés a cada instante, en cada aquí ahora, lo que tenés que saber. Exacto. Es como es liviano, Claro, y es todo. Es un flujo liviano, Sí. como sucedía, qué sé yo, antes los lemurianos que salían en una misión y sentían en el cardíaco a dónde tenían que estar, a qué hora, en qué parte de la Tierra, haciendo qué cosa. Y todos llegaban a lo mismo. Entonces esta independencia planetaria también tiene que ver con que todos vamos a llegar al mismo puerto de información sin conflicto. Porque vamos a estar accesando, che, esto es por acá. Y te encontrás con alguien, mira, yo estaba pensando justo que esto es por acá. Capaz que lo reflexionó solo y el otro lo trae de un libro, como nos pasó recién, que yo te dije un concepto y vos me decías, mira, esto está en tal libro, en tal cosa. Entonces, que un modo sería por hemisferio masculino haber incorporado el dato y el otro por hemisferio femenino. Entonces, también esto es importante, cómo se extirpan las patologías biológicas y cómo se incorporan los códigos nuevos. Tengo que procesar el dato por los dos hemisferios sí o sí, o sea, tengo que tener la habilidad de crear la información solo, pero también recepcionarla como estructura externa, porque somos somos un sistema social, un entramado en red. Entonces, creo la información, pidiendo la información de perfección, creándola por mí mismo, y luego me llega la información externa y se produce una unión que produce la comprensión en el timo, por lo cual se procesó por los dos hemisferios, se inmuniza en el timo y ya tengo la trinidad de entendimiento de ese código, por lo cual me conecto al código de información de perfección solar. Claro. Así que bueno, ahí, y después vamos danzando en eso. Yo por ahí salgo de la conexión, salgo del eje, porque no estoy todo el tiempo en este estado de conexión, en el estado de conexión de información de perfección, no estoy constantemente aún, yo no lo he alcanzado, lo alcanzo por periodos, y desde dentro del protocolo yo todas las activaciones nuevas que veo son a botones, es decir, toco el botón, me reposiciono ahí, porque algo me quitó de eje, y agradezco eso que me quitó de eje, porque es la coordenada del código siguiente que me toca perfeccionar. Entonces ya voy danzando, y los días que pulsa un código que yo tengo trascendido, la paso bomba. Y el día que pulsa esa información genética, que pulsa todos los días ese sonido, hoy pulsa una temática, y si yo en esa temática estoy baja, a mí se me complica un poco el día. Entonces yo ya sé que, bueno, y una vez, cuando yo descubro esta información de la ley del tiempo, del clima, del día a diario, de que pulsa una información genética, me acuerdo con una amiga, jugábamos y decimos, bueno, a ver, ¿sobre qué estamos reflexionando hoy? ¿No? Y charlábamos sin fijarnos en el calendario maya. Y siempre coincidía que lo que estábamos tratando de resolver coincidía con el pulso del día. ¿Por qué? Porque ya estábamos las dos con este sí al posicionamiento de encontrar respuestas, ¿no? Tan simple como eso. Entonces accesamos a la sincronía y a estar enfocados en activar el ADN, ¿no?
que por ahí si estamos desconectados, quizá nos pulsa ese sonido, pero estamos pensando en otra cosa, o sin embargo en el día se nos complica en ese tema, o nos surge Claro. algo con ese tema, ¿no? Si pulsa, qué sé yo, Es viento, que es cierto, comunicación, ese día voy a tener conflictos comunicacionales. claro, es cierto que, claro, claro. Está bueno también traer acá la información de que está bueno el Solking poder verlo, porque se llevó todo eso muy al lado oracular, poder ver el Solking como una matriz matemática abstracta, ¿sí? Que incluso desde el número se elabora, por así decirlo, desde el lado izquierdo, pero luego con las experiencias lo corroborás, en la experiencia misma desde el derecho. Ahí, ahí es donde se unifica, Claro, sí. Y es fue muy concreto que, pues yo me acuerdo, yo estuve acá en una experiencia, en una aldea, 1320, desde él, en gregoriano hablando, desde el 2009 hasta el 2012. Y estábamos ahí y no entendíamos nada, pero hacíamos los ejercicios y las meditaciones, porque los últimos años fue muy intenso todo lo que pasaba. Y en el 2012, yo me acuerdo que fue como el 21 de diciembre de 2012, hubo un evento muy fuerte. Yo estaba acá en Córdoba y hubo una tormenta, ese día era tormenta, una tormenta tremenda. Y al otro día fue como, nos quedamos todos así, bueno, listo, cada uno se fue a su casa. Impresionante. Y todavía ese lugar de anclaje todavía está, cada tanto hay juntadas, pero es como que cumplió esa función. Y fue impresionante que la fecha, el 21 de diciembre de 2012, hubo una intensidad hasta ese punto y ahí ¡pac!, cambió el programa. Fue impresionante. Lo que han quedado sí, de esta programación anterior, claro, hay delay todavía, hay ecos. delay, sí, sí. Esto que vos decís de conectarse, vínculos tóxicos, eso, claro, han quedado ecos de que la humanidad mucho tiempo ha estado en esos anclajes, pero bueno, claro, ahora se trae toda esta información para que se haga consciente más rápido, ¿no? Y accesar a ese proceso ascensional. Entonces, llevándolo de independencia biológica en la explicación de los lazos y los vínculos, a nivel planetario, la independencia planetaria se logra cuando logremos accesar y unificar toda la información que está de perfección que está dispersa, porque ya está la información acá en la Tierra, ya está. Lo que hay que hacer es unificar y modificar los sistemas. Entonces, ya está la información. Entonces, esa la independencia planetaria se logra cuando unifiquemos la información del paquete y lo establezcamos en la materia. Entonces ya no vamos a depender de sistemas parasitarios, de sistemas inconexos, de sistemas destructivos, sino que vamos a estar en una octava con sistemas de flujo constructivo armónico, por completitud, ¿no? En la fase que toca ahora, porque esa completitud, sabemos que más adelante vamos a tener otros desafíos. Claro, micro y macro, ese reflejo, ¿no? También así, claro. Ciencia ígnea. Vamos, antes que ya llevamos como una hora, pero dale, vamos un poco más. Ciencia ígnea, ¿tenés algo para contarnos de eso? Fuego ígneo, ciencia ígnea. La ciencia ígnea, bueno, vamos, el fuego de la creación. Entonces, con respecto a la ciencia, ¿cómo vamos a avanzar en tecnología acá en la Tierra? Porque, bueno, se habilitaron las patentes que ya conocemos y todo lo de la información de la energía de retroalimentación libre y constante, la nueva medicina, bueno, estas cámaras que se están esperando, estas camas para la reparación. Entonces, ¿qué es la ciencia ígnea? Es conectar con la matemática del fuego de la creación. Entonces, si alguien jala y pide la información de perfección de la reparación biológica, jala la malla, digamos, jala la información, o se pone foco ahí, en profundizar en eso, se baja el prototipo tecnológico de perfección que toca en esta etapa. Y ese prototipo tecnológico de perfección coincide con siempre, por esto es ciencia ígnea, porque es la misma, la tecnología que se puede crear afuera es un fractal de la tecnología biológica, siempre.
Es decir, no existe afuera una tecnología que se pueda usar en la Tierra que no sea igual a una tecnología biológica. Por ejemplo, esto que estamos hablando del vacío, que hablamos tanto antes, que hace un montón, que se viene nombrando como clave el vacío, en diferentes líneas y de diferentes modos, más antiguos, más actualizados, pues fíjate que la tecnología taquiónica que usa, vacío. O las máquinas nuevas de reparación biológica usan el vacío. Y ese vacío, por ejemplo, en los taquiones, tiene un gas que replica el orden en el que la naturaleza recrea la realidad. Entonces, cuando los taquiones te tocan, te está emanando un orden, te está estimulando que ordenes un sector, porque solamente hay que ordenar los elementos de la materia del cuerpo. Entonces, al ordenar, por ejemplo, bueno, que estamos compuestos por la tabla, los elementos de la tabla periódica, entonces, para el nuevo humano, el orden de los elementos va a ser diferente. Es decir, vamos a tener otro nivel de hierro, otro nivel de calcio, otras combinaciones, y eso va de la mano de tener otro procesador de datos. Al tener otro orden, y es un orden más similar al orden de la Tierra me magnetiza y me da fuerza. Ese es el rayo oro-rubí, porque es el orden del oro y el rubí, que es el rojo ahí, tierra y la fuerza. Entonces, la sangre también, el cambio de la sangre que nos va a cambiar la densidad de la sangre, una sangre más fluida. ¿Por qué? Porque en la sangre corre también el dato genealógico. Entonces yo desdensifico programas no atinados, me desdensifica la sangre y corre por las venas otro flujo de vida más sutil. Entonces esto una vez me lo mostraron, que se produce como una especie de vigilia y hay un cambio dimensional en la sangre. O también, por ejemplo, ¿qué es donde pongamos foco? Por ejemplo, la sangre es purificación de codificación ancestral, entre otras cosas, ¿no? Tiene que ver con varias cosas más. Por ejemplo, una vez me mostraron cómo se cambiaba el sistema linfático de las aguas. ¿Quién puede cambiar el sistema linfático por un sistema linfático nuevo? Que eso se produce etéricamente y yo me manejo diferente en mi purga de programas. ¿Por qué? Porque el agua se encarga de transferir datos y de purificar. Si yo como humano pedí la información de perfección en mi purificación, lo primero que me van a cambiar es el sistema linfático. Entonces, todos los sistemas biológicos se van a mejorar en tecnología en la medida que nosotros vayamos mejorando en el modo de procesar el dato, ¿sí? Pero siempre somos nosotros los que habilitamos. Después son auto-otorgamientos de atributos nuevos. Entonces, a nivel planetario pasa exactamente lo mismo. Completitud de biología, completitud de social, ¿no? Y de la fuerza y del pulso vital y del tiempo va a depender de nosotros, en que logremos tocar la materia con los sistemas viejos y dejemos de depender de los sistemas caducos, de los sistemas parasitarios y del poder viejo, ¿no? Porque la información activa poder, entonces al declarar nuestra independencia también se nos otorga ese gran poder en el plexo, de ver las posibilidades fáciles de creaciones nuevas. Changa. Qué maravilla, qué maravilla. Está bueno, a mí me encanta este concepto, me encanta el arquetipo de independencia planetaria como concepto arquetípico para explicar algo, a mí me da mucha risa, sobre todo cuando decimos el anclaje, me acuerdo que fue anclaje independencia planetaria, hasta yo en un momento decía, pero qué locura es esta, decía yo, independencia planetaria, hasta que bueno, fui construyendo datos y viendo que la propia experiencia fue la construcción para llegar a este dato y que era más simple de lo que uno se imagina. Buenísimo, maravilloso. Qué bueno. Bueno, hay un montón de temas igual, así, sí, si querés seguimos, ¿sí? Sí, podríamos ahí abrir, pero ya estamos ahí con... Sí. Vamos a hacer, si querés, hacemos unos próximos. Sí, porque es interesante, bueno, este tema de la independencia planetaria, que acá se trajo a nivel individuo, por así decirlo, ¿sí? También es un proceso que se está dando colectivo y literalmente el planeta, al acceder a otra frecuencia, también entra a toda otra dinámica. Y que eso también atañe a las razas que están en Gaia jugando actualmente, ¿sí? El nivel de, cuando hablamos esto de, la otra vez hablábamos del libre albedrío, ¿no? Y esta cosa del gen de la libertad, esa libertad
llevada como una perfección de que en un punto el libre albedrío permitía cierto experimentar el error, pero luego como que, al menos se menciona que a partir de la quinta dimensión empieza uno a estar como más alineado. No es pérdida de la libertad, sino que es justamente tener la capacidad de atinar al propio diseño, a la propia omnisciencia. Y que claro, hay muchas razas de diferentes lugares en Gaia experimentando y que incluso a veces tienen tecnología, tienen datos, todo, pero también los están mirando en el libre albedrío, bueno, a ver qué hacen, claro, a ver qué hacen. Es peligroso. Entonces, podríamos dejar para una próxima esto, los conflictos multirraciales galácticos que se están dando actualmente en la Tierra, a nivel consciente o inconsciente, ¿no? Hay muchos que ya están enterados y otros viven los conflictos, pero inconscientemente, ¿no? Y tienen un origen de las guerras multirraciales galácticas de datos. Así que si querés dejamos para una próxima, para un próximo encuentro este tema que está bueno, está interesante ahí que compartamos. Claro, todos son, claro, son memorias, es como actualizar las memorias al momento ascensional de Gaia, que es lo concreto. Así es, todo memoria, todo, es un gran proyecto de reparación histórica, nada más. Así que bueno, yo me tengo que ir. Dale. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto compartir y charlar con vos. Gracias por tu labor. Se pasó volando Sí. Bueno, muchísimas gracias y bueno, dale, en algún otro momento reconectamos. Adiós. Muchas gracias, que estés muy bien. Gracias.